Ocasión vamos a desarrollar la lección 1.4 Teorema de Pitágoras parte 2. ¿En qué consiste? Nada más es una nueva forma de demostrar el teorema de Pitágoras y recordar que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? El lado de mayor longitud que está enfrente de ese ángulo de 90 grados. Si no hay un ángulo de 90 grados, el triángulo no es rectángulo. Entonces, para que lo sea, debe de existir. Y los lados que forman ese ángulo de 90 grados se llaman catetos, ¿sí? Ahora bien, esa utilidad es muy amplia, veremos algunas aplicaciones más adelante y esta no es nada más que una manera nueva de demostrarlo. Y la tarea va a ser que usted sepa leer las instrucciones que le dan y sepa demostrarlo de manera geométrica, es decir, construida con esa paginita que le van a pedir en el ejercicio. Miren qué sencillo es en este caso. Utiliza la semejanza de triángulos, es decir, esta información se cumple, ya te la dan, que el triángulo ABC, dice, es semejante al triángulo CBD, es decir, el triángulo grande es semejante a este pequeño. Y que también el triángulo ABC, o sea, el grande, es semejante al ACD, o sea, este triángulo pequeño de la parte de abajo. Para establecer algo del triángulo ABC, vamos a establecer algo que se cumple que BC, mire, BC al cuadrado más AC al cuadrado es igual a AAB al cuadrado. ¿Quién es BC? Un cateto. ¿Quién es AC? Otro cateto. La suma de ellos, bueno, el cuadrado de la suma de ellos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras demostrado de una manera diferente. ¿Cuál es la manera? Utilizando semejanza de triángulos. Entonces, ya me dicen algo, que el triángulo pequeño de arriba es semejante al grande. Entonces yo puedo decir que la razón debe de ser igual. Si los triángulos son semejantes, las razones son iguales. Es decir, mire, hipotenusa AB, hipotenusa del grande con la hipotenusa del pequeño. ¿Y cuál es la hipotenusa de este pequeño, profe? Si aquí hay 90, aquí hay 90 también en esta partecita y por lo tanto la hipotenusa es BC. Mire, hipotenusa grande AB sobre hipotenusa pequeña BC es igual a BC, dice, mire quién es BC, cateto, bueno, cateto pequeño, ¿ve? Es el cateto pequeño del triángulo grande. Ahora tengo que buscar el cateto pequeño del triángulo pequeño que estoy trabajando y el cateto más pequeño es BD, ¿ve? Cateto pequeño sobre cateto pequeño del triángulo más pequeño. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Cumple la propiedad fundamental, son semejantes porque los triángulos, la proporción se cumple porque los triángulos son semejantes. Chivo hasta ahí. Ahora bien, por propiedad fundamental de las proporciones, el producto de las diagonales debe de ser igual, es decir, mire, BC por BC, BC cuadrado. Y AB por DB es AB por DB, no hay problema. Y de la manera semejante vamos a trabajar ahora con el triángulo de abajo y el grande siempre. Hipotenusa grande, AB, sobre hipotenusa de este otro triángulo, que cuál es el que está enfrente al de 90, es decir, AC. Miren, ahora utilizamos el cateto. Mire qué cateto vamos a utilizar, el cateto grande, ¿ve? CA del triángulo grande, por supuesto, CA sobre el cateto grande del triángulo que estamos trabajando. Este es pequeño, este es más grande, entonces es sobre AD. Mire, ¿ya vio? Cateto grande sobre cateto grande del triángulo más pequeño. Ahora bien, esto es obvio porque los triángulos son semejantes, se cumple la razón. Y por la propiedad fundamental, producto de las diagonales C por CA, CA cuadrado, y AB por AD, ahí está la indicación. Ahora bien, lo que hacemos es sumar las proporciones que ya tenemos. Sumamos BC con AC cuadrado, es igual a AB por BD más AB por AD. Ahora, lo que hace el libro aquí es bien sencillo. Lo que hace es sacar factor común. ¿Qué tienen en común esta multiplicación con esta? El AB. Y abrimos paréntesis y ponemos lo que no tienen en común. Ya vimos factoreo. AD más BD. Pero dése cuenta de algo, que AD más BD, mire, aquí, AD más el otro pedazo BD es igual a tener AB. Por eso es AB por la suma de esos dos, que esa suma es precisamente AB, es como tener AB por AB y se convierte en AB cuadrado. Entonces tenemos que BC al cuadrado más AC o CA al cuadrado es igual a AB al cuadrado y ese es el teorema de Pitágoras, lo que nos pedían demostrar en la partecita inicial. En su caso,
Bueno, concluimos que el triángulo, el teorema de Pitágoras, se puede demostrar también con semejanza de triángulos. Ahora les toca a usted poderlo demostrar con recortes, es decir, de manera gráfica, o sea, geométrica. Siga las instrucciones, interprétalas y veamos si le resulta. Me manda fotografía, por favor, eso es todo.